Saludos amigos a todos los que nos visitan en este su portal, el sello de la palabra de Dios, no sin antes recordarles que hoy tenemos una promesa. Y esa promesa es una palabra de bendición, es una palabra de salvación en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Nosotros siempre damos una palabra, una promesa, pero esta es una palabra de Dios a sus discípulos, a que obedezcamos, a que le demos alabanza, servicio, adoración, a que Él nos da sabiduría, que hagamos su obra. Nos habla de la dedicación y la comunión, de seguir todos los dones espirituales del Señor. Bueno, en esta oportunidad compartimos un texto bíblico, Jueces capítulo 4, versículo del 4 al 24. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lápido, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, en Rama y en Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Salmón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer vencerá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue a Barak a ceder, y junto Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Gloria a Dios. En este texto bíblico, nos encontramos que resaltamos que el pueblo de Israel, por causa de la desobediencia, vio un proceso de opresión. Aunque no hayamos terminado de leer los siguientes versículos, que más adelante los vamos a estudiar, vemos que el pueblo de Israel, por causa de la desobediencia, sufrió una opresión por haber aceptado costumbres pecaminosas de las naciones vecinas. Ya el Señor de tiempo atrás veníamos diciéndole de que no debíamos juntarnos con personas que no eran y que no profesaban nuestra fe y que no predicaban lo que nosotros llevábamos, lo que el Señor nos había instruido. Y por esta razón se inició un siglo trágico por causa de la disciplina de Dios al pueblo de Israel, por lo que el pueblo empieza a clamar a Dios, a arrepentirse, a buscar a Dios, y Dios en su misericordia levanta un juez que guía al pueblo a la restauración del reposo. En este caso el Señor levantó a Débora, reconociendo que no hay que pagar un precio por el pecado, porque este genera destrucción y muerte. El pecado. Dios en su misericordia nos perdona cuando nos arrepentimos sinceramente. Entonces, cuando tú le clamas a Dios, como hizo este pueblo, aquí se ve a las claras que había arrepentimiento y había fe. Yo cometía un pecado, pero yo sé que no puedo rezar y empatar como nosotros decimos como dichos, sino que realmente tengo que confesar y realmente tengo que clamar y realmente tengo que en fe pedirle al Señor que me perdone. Entonces nosotros vemos que el original hebreo de la palabra jueces es shopetín, que significa líderes que gobiernan o jueces. El libro
toma su nombre del relato de los jueces de Israel que eran líderes durante emergencias, en un momento en que no había gobierno central. También podemos decir, pues como dice el versículo 4, 5 por allá, dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, que acostumbraba a sentarse bajo la palmera en Rama y Betel. Rama es nombre de la ciudad en la que ella laboraba. Y de la tribu de Benjamín. Y Betel era una ciudad ubicada en el norte de Jerusalén. Y el monte de Efraín era una colina. Entonces, nosotros sacamos conclusión, no razonamiento, sino que Débora impartía justicia bajo una jurisdicción. Ella tenía una jurisdicción. ¿Y cuál era esa jurisdicción? Era Rama, como era Betel, en Jerusalén y en el monte de Efraín. El monte de Efraín, decíamos nosotros, teníamos que la palmera representa la conexión divina del pueblo de Israel con su libertad y su justicia. Era un refugio. Es como cuando nosotros presentamos una demanda judicial. Nosotros vamos ante un juez de la República, pero para presentar la demanda tienes que ver si el hecho ocurrió en el departamento de Bolívar, lo tiene que reconocer, atender ese proceso el tribunal de Bolívar. Lo mismo pasa con Cundinamarca, lo mismo pasa con el Atlántico. Y el Atlántico, la jurisdicción, Barranquilla, Soledad, Sabana Larga, todos estos pueblos, y esto es lo que nosotros podemos entender de lo que hace referencia cuando Débora en el versículo 5 acostumbraba a sentarse bajo la palmera, como decimos nosotros, el centro cívico de Barranquilla, o en Cartagena, el cuartel del Fío, o en Bogotá, Palo Quemado. Eso es más o menos lo que dice la Biblia, que nosotros te hablo, no de racionamiento, sino que conforme a la palabra. Y a nuestros días también se acostumbraba a sentarse bajo la palmera. La palmera es el nombre, como te dije el ejemplo, el Centro Cívico de Barranquilla, o en Cartagena, el Cuartel del Fío, o en Bogotá, uno de los centros de acopio en materia judicial, Palo Quemado. Entonces los hijos de Israel, dice que subían allá a juicio. Eso es lo que me lleva a mí espiritualmente a entender, no en racionamiento, que ellos subían allá a presentar su demanda, a presentarse, y ella mandó a llamar, porque una de las tantas era el agobio de los procesos o de las demandas o de las quejas de ellos, era precisamente él. Y ella envió a llamar a Barat, hijo de Abinoam, en Ceder, y le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto con tu gente al monte de Tabor. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo que realmente, que así como había tantas personas quejándose por la situación de la opresión, entonces estaba convidando a uno de alto rango para que trabajaran en favor de la lucha del pueblo. Este estudio bíblico lo hemos titulado Mujeres usadas grandemente por Dios en favor de su pueblo. ¿Por qué? Porque esta mujer Débora, ella anima a Barat a trabajar, a servir, como lo dice en el versículo 7. Yo traeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara. ¿Quién era Sísara? Sísara era el comandante militar cananeo. Él era el opresor de Israel en ese momento. Débora era una mujer de fe y ella le estaba profetizando a él la victoria. Eso es lo que estaba diciéndole. Dice, serás capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, lo entregaré en tus manos. Qué palabra tremenda, gloria al Señor. Barat le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. Ahí es donde nosotros vemos, esa mujer le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada.
que emprendes, porque en manos de mujer vencerá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue a Barat, a Cedes, y junto a Abarán y Saulón y Neftalí en Cedes subieron 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Tenemos que reconocer, tenemos que declarar en medio de este estudio bíblico que Débora, además de ser una mujer que atendía, resolvía todos los problemas jurídicos que se presentaban, los conflictos judiciales que se presentaban en Israel en ese tiempo, para ese tiempo, también podemos decir que era una mujer de fe. ¿Por qué? Porque era una mujer que también atendía los asuntos espirituales. A este varón, ella lo vio que estaba agobiado, estaba frustrado, estaba diciendo, no, que que se pierda el pueblo, que haga lo que haga, que pase lo que pase. Ella no, ella lo ministró con una palabra. Cuando tú le das una palabra de vida a una persona que está caída, es como cuando tú ves un árbol seco y tú le das una palabra de Dios y el árbol se mejora. Es como cuando tú ves a una persona que no la señalas para maldecirla, porque tú no sabes lo de Dios en esa vida. Dale una palabra de bendición, y esa palabra de bendición va a restaurar esa vida. Y eso fue lo que hizo esta mujer. En esto fue lo que le utilizó el Señor a esta mujer. Dar una palabra de vida. Dar una palabra no solo desde el punto de vista judicial, como te lo vengo diciendo, sino también desde el punto de vista espiritual. Levantaba, porque esto lo podemos reconocer aquí en el libro, en el versículo 14. Entonces Débora dijo a Barat, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y no ha salido Jehová delante de ti. Y Barat descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Mire lo que hizo. Y él levantó a esa mujer. Por eso es el título del mensaje: mujeres usadas grandemente por Dios en favor de un pueblo. Y a este varón, como era militar, le caminaba. Él tenía sus soldados, los que caminaban con él para trabajar. ¿En qué? En favor de la opresión de aquel opositor que lo tenía. Entonces, es importante que este libro, como en el libro de Esther, que también Jehová Dios quebrantó al opresor de su pueblo. Y seguimos nosotros con el libro de Jueces, versículo 15. Y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barat. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, mas Barat siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar uno. Entonces, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, cananeo, porque había paz entre Jabín y el rey de Azor en la casa de Heber cananeo. ¿Qué nos quiere decir esto el Señor aquí en estos versículos bíblicos? Que la palabra dada por aquella profeta se cumplió en la vida de aquel opresor. O sea, que no quedó ni uno. Pero aquí, al final de este capítulo que estamos estudiando, ahí se registra que aquel hombre no salió de aquel lugar con vida. Y Jabín también fue decapitado, por decirte. Lo mataron también, por decirte una palabra gruesa. Entonces, de la mano. Entonces, eso es lo que nosotros podemos demostrar, que para la época del pueblo de Israel se vio una opresión, y que, como les hablé de Débora, la labor de ella, lo que ella ejercía, el amor que ella tenía hacia su pueblo, la fe que ella tenía en el Señor y cómo la usaba Dios. Entonces nosotros también a nuestros días también tenemos que reconocer
que el Señor está levantando mujeres con talento, mujeres que se han convertido, por lo menos decimos aquí, que tú revisas las páginas a nivel local, nacional e internacional actualmente y vemos que el Señor está levantando una mujer en Latinoamérica de la talla de Débora. Y esto no es razonamiento, esto no es. Lo que podíamos decir de Débora es historia, pero lo que nosotros podemos decir actualmente nosotros vemos que el Señor está levantando al libertado. ¿Por qué? Porque esta mujer se está destacando como el símbolo de la mujer en Latinoamérica. Y también podríamos decir que en Norteamérica también el Señor ha levantado una mujer como el símbolo de la mujer norteamericana. Entonces, mire, ayer nada más celebramos el Día de la Mujer Afro. Y mire, el Señor lo que está haciendo. O sea, Dios no tiene acepción de personas. El Señor levanta. El Señor es el que usa. El Señor es el que hace maravilla en la vida de todo aquel que se quiera dejar usar. Es por ello que nosotros vamos de la mano de la palabra, vamos de la mano de las noticias, vamos de la mano del Evangelio del Señor Jesucristo, vamos de la mano a que el Evangelio del Señor Jesucristo es real. Es real lo que nosotros vemos a través de la televisión, a través de la radio, a través de todos los medios de información local, nacional e internacional. Vemos que estas mujeres acaparan la noticia desde el punto de vista. Porque una es lanzada para presidencia de Venezuela y vimos todo la opresión que ha venido viviendo este pueblo, que ha ocurrido un caos, han tenido que salir, un éxodo total en ese pueblo. Entonces, en esa nación, y mira el pueblo cómo está. Entonces, podríamos decir que así como el pueblo ha corrido donde esta señora lanzada para la presidencia de Venezuela, así corrían estas personas detrás de Débora para que le resolviera. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque ellos no lo estén declarando, está el Señor ahí. Está el Señor, hay un pueblo arrepentido, hay un pueblo que ha confesado que lo que están viviendo es producto y a causa de la desobediencia. Hay un pueblo que tiene fe, hay un pueblo que está declarando que su resocialización y su transformación social viene de la mano del Señor, pero que Dios no puede trabajar solo, tiene que ir de la mano de todo aquel que se deje guiar del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te dejas guiar, cuando tú le prestas tu oído, tu boca, tu corazón y eres sensible a la voz de Dios y obedeces, Dios se glorifica en tu vida. Dios te exalta, Dios te usa y es lo que el Señor ha venido haciendo. Como te dije, con esta mujer símbolo de Latinoamérica y con esta mujer símbolo de Norteamérica. Entonces, es una bendición que nosotros podamos entender que si tú no crees a la palabra, cree a los hechos. Y ese es lo que el Señor ha permitido que se predique el Evangelio desde este canal. Desde este canal, el sello de la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, mire, dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. Y hoy oramos para que el Señor tenga misericordia del pueblo colombiano, del pueblo venezolano y pueda haber un cambio, una transformación social. Pero nosotros desde aquí le damos las banderas como dijo Débora, no será tuya la gloria, es de Jehová. Es de Jehová porque muchos venezolanos y muchos colombianos y muchos países vecinos hemos orado a Jehová para que restaure ese pueblo.
Entonces, amado, el Evangelio es real. La cabeza es el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el libro de Gálatas? Gloria al Señor, Gálatas 5:23. ¿Qué dice? Que ya no hay judíos, ni griegos, no hay esclavos, ni negros. Gálatas, 3:28. Ya no hay judíos, ni griegos, no hay esclavos, ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los colombianos somos uno en Cristo Jesús. Los venezolanos. Todo Sudamérica, todo Centroamérica, Norteamérica. Y vamos para el otro lado del hemisferio. Somos uno en Cristo Jesús. Y eso es lo importante. Entonces dice el Señor en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es el Salvador? ¿Por quién estamos orando? Para que el Señor salve ese pueblo y todos los pueblos que están siendo oprimidos por el enemigo. Él es la cabeza del Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, la grandeza, el señorío, el júbilo, la majestad y el poder, hermano. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado en estos tiempos, a creer. ¿Qué dice la cita bíblica con la que empezamos? Que nosotros siempre damos una palabra, una promesa de Dios. Y hoy no hay una promesa de Dios, hoy es una palabra para podernos nosotros buscar de Dios, reconciliarnos con el Señor, creer que Él es bueno, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Por qué señalas? Ahí es que creer. No señale, mi hermana. Crea que el Señor es el que habla, que el Espíritu Santo hace como quiera. Y Él es el que le damos gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Trinidad completa la respetamos y honramos al Señor y no violentamos la sana doctrina y mucho menos la palabra de Dios, porque sustentamos nuestros estudios bíblicos con la palabra bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, creyendo que Dios es grande, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, porque Él lo ha dicho. Primera de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Gloria al Señor. Oramos, amados. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del glorioso, poderoso, majestuoso Espíritu Santo de Dios, Señor, uno mi oración a la oración de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Nos unimos, Señor, para clamar por este pueblo, Venezuela, Dios. Mañana decide, Dios, para que tú te glorifiques en esa decisión. Dios mío, ayuda a ese pueblo, Dios, que sé que se ha humillado a ti, que sabemos, oh Dios, que se ha arrepentido, que sabemos, oh Dios, que tienen fe. Dios, que así como tú le diste, Dios mío, libertad y paz a tu pueblo Israel, ten misericordia, Dios. Igualmente oro que sea la paz del Señor Jesucristo por las puertas de tu nación amada Jerusalén, primeramente. Por la paz de nuestro pueblo colombiano, pero también el venezolano, Dios. Para que tú te glorifiques en gran manera, amado Dios. Tú eres un Dios real, tú eres un Dios poderoso. Tú lo has dicho. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios mío, hemos creído en ti, clamamos a ti, nos unimos a ti como iglesia del Señor Jesucristo, creyendo y confesando que tú eres Dios y que tú eres el único que nos puedes ayudar. Que mañana será glorioso en estas naciones. Que tendremos un mañana de gloria, un mañana de bendición, un mañana de puertas abiertas, de cielos abiertos, un mañana de protección, de provisión, de seguridad, de fe, de confianza, de provisión, de bendición, de ayuda, de respaldo. Porque solo en ti encontramos todo esto, Dios mío. Gracias, amado Dios, porque en medio de todo esto tú has sanado a todos los enfermos.
Tú has libertado a todos los cautivos. Y tú le das, Señor, libertad. Tú le das, Señor, libertad al cautivo. Tú sanas al enfermo, Dios del cielo. Tú te glorificas en la vida, Señor amado. Tú nos llamas, Señor, a la reflexión, al arrepentimiento, a la fe y a la conversión, porque tú eres el Salvador. Tú, oh Dios del cielo, tú eres el Salvador, Señor amado. Confiamos porque tú nos lo dijiste en Marcos capítulo 1, versículos 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, Señor, mañana decidimos, pero de tu mano, Señor amado, de tu mano, con tu ayuda, Señor amado, oramos para que pongas millares de ángeles, guerreros, ministradores y guardianes, con espada, con lanza, con jabalina, con toda serie, Señor, de instrumentos de guerra, Dios mío, defendiendo y cuidando, Dios del cielo, las urnas, Dios del cielo. Padre, porque no serán ellos los que van a contar, vas a ser tú y tus ángeles, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de la palabra, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hoy arrepentíos y creer, el evangelio es real, mis hermanos, el evangelio es real. Jesucristo es real. Si no crees a la palabra, crea los hechos. Mira lo que está sucediendo. Somos tendencia a nivel local, nacional e internacional, estas mujeres que Dios ha levantado. Mujeres, una con el símbolo de la mujer latinoamericana y la otra el símbolo de la mujer norteamericana. El Señor levantó a Débora, pero también levantó a Esther y las usó grande y poderosamente. Por eso le damos gloria y honra y honor y alabanza al Señor Jesucristo de Nazaret. Y le damos gracias al Espíritu Santo de Dios por darnos esta oportunidad. Porque la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo, porque nosotros solo somos instrumentos en manos del Dios viviente. Dios ha levantado este canal, el sello de la palabra de Dios, para decir una verdad. Porque la palabra de Dios es un sello, es la firma de Dios, como cuando tú vas a un banco con un cheque de gerencia, hermano, te lo tienen que pagar. Que busquen en otros bancos que llaman, en otras sucursales, pero tu dinero te lo dan, lo que dice. Así es el Señor, Él cumple su palabra como la palabra que se cumplió en la vida de Barat. Y el pueblo de Israel, cuando dijo, en manos de mujer, el Señor ha dado la victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Bendiciones de lo alto. Gloria a Dios. Amigo, gracias por visitarnos. No olvides suscribirte en tu portal, el sello de la palabra de Dios. En los comentarios, escríbeme tu petición. Estamos dispuestos a orar por tu necesidad. Nosotros somos un grupo grande de hermanos y hermanas que nos reunimos a orar por los enfermos, por el cautivo, por la necesidad, por el que no tiene empleo, por el que esté necesitando un bien, porque esté necesitando documentos, por hipotecas. Estamos orando, estamos clamando al Señor para que el Señor haga maravilla, para que el Señor sane al niño que está enfermo, al anciano, al que está necesitado, al joven, para que el Señor restaure los hogares. Esa es nuestra labor y esa es la responsabilidad que tenemos y ese es el llamado que tenemos de Dios a dejarnos usar por el Señor. Por eso te pedimos que nos escribas tu petición, porque estamos, y que reflexiones en la palabra. Cada vez que tú veas el noticiero, como me dijo un profesor a mí, en la Universidad del Atlántico, en la Facultad de Filosofía, cada vez que veo el noticiero me acuerdo de ti porque me profetizaste, y cada vez que hay eso en la noticia, mi hermano. Y eso es lo que el Señor hace. Toca los corazones, la vibra de lo más profundo de tu alma y de tu corazón. No olvides que lo que sucedió en el pueblo de Israel hace más de miles de años, lo estamos viendo hoy. Reflexiona, el evangelio es real, el evangelio es una realidad. El Señor vive y reina por todos los siglos de los siglos y sana y liberta y bendice a todo aquel que se arrepiente, que confía en Él y que lo confiesa como su único y suficiente Salvador personal. Así que, mis amados, gloria al Señor. Abrazos, abrazos, shalom, paz y gozo.